Muchas gracias. Muy buenos días, Ginger. Bueno, agradecido con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China por darme la apertura en este espacio y poder contribuir con los socios de la Cámara con temas importantes relacionados con la tributación en nuestro país, ¿no? Y buscar de una u otra manera eh, utilizar estos mecanismos que están dentro de nuestra normativa tributaria a través de beneficios e incentivos tributarios que ayuden a mejorar esa carga fiscal relacionada con el impuesto a la renta principalmente. Estamos próximos al cierre del ejercicio económico 2024 y tenemos que tomar todas eh, todas estas sugerencias que yo les voy a mencionar el día de hoy de manera previa, ¿no? Con la finalidad de que cuando nosotros cerremos el ejercicio fiscal y nos toque ya realizar la presentación de la declaración de impuesto a la renta, lo podamos hacer de la mejor manera y utilicemos estos mecanismos que nos van a ayudar a mejorar dicha carga fiscal, ¿no? Entonces, voy a dar inicio a la presentación. La presentación va a estar enfocada netamente a lo que tienen que ver con beneficios e incentivos tributarios y habrá una pequeña explicación que es muy importante sobre el tema de deducciones, ¿ok? Voy a tratar de que la presentación tome unos 45, 50 minutos. Trataré los temas más importantes, los que considero que sean más relevantes. Y en caso de tener alguna duda, con mucho gusto lo podríamos revisar o atender con posterioridad a través de la cámara, que sería un agrado para mí poderles atender con cada una de sus inquietudes, ¿no? En caso de que no nos alcance el tiempo para resolver las inquietudes. Bueno, voy a proceder a presentar las diapositivas y voy a dar inicio al evento. Es importante que para efectos de la charla, ¿verdad? Yo voy a dar continuidad a cada uno de los temas y las personas que tengan alguna inquietud al final de la charla, pues con mucho gusto poderlas absolver. Ok. ¿Me indican por favor si se puede ver la diapositiva? Sí, sí se visualiza. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, Gini. Ok, bueno, lo primero que tenemos que identificar es qué es un beneficio y qué es un incentivo tributario. Para fines tributarios, ambos términos son diferentes. No es lo mismo un beneficio tributario que un incentivo tributario. Primero tenemos que tener esta definición clara. Ok, ¿qué es un beneficio tributario? Los beneficios tributarios suponen una disminución total o parcial del impuesto a pagar por parte de las sociedades. Es importante mencionar que estos beneficios tributarios fueron incorporados dentro de nuestra legislación tributaria a partir de la Ley de Equidad Tributaria en el año 2007. Y de allí en adelante, ¿verdad? Hemos tenido algunas reformas tributarias en las cuales se han incluido y se han derogado beneficios tributarios. Del 2007 al 2023 se han generado algunos beneficios e incentivos tributarios y asimismo se han ido eliminando. Lo que vamos a revisar son aquellos que todavía se encuentran vigentes para el cierre del ejercicio económico 2024. Así también hay algunos beneficios tributarios que fueron incorporados en este año 2024, pero que serán utilizados para la liquidación del impuesto a la renta del 2025. Pero algunas de estas reformas son de importancia y espero poderlas alcanzar a abordar dentro de la charla del día de hoy. Em, para el año 2024, la intención es conseguir más ingresos por parte del Estado a través de la focalización y la reducción de ciertas exenciones tributarias que se conocen como gasto tributario. Es importante mencionar que todo beneficio tributario o incentivo tributario para el Estado es un gasto. ¿Ok? Es un gasto tributario, ¿por qué? Porque va a dejar de percibir ese impuesto producto de estas exenciones a través de beneficios tributarios o incentivos tributarios. Entonces, siempre la administración tributaria y el Ministerio de Finanzas hacen una revisión exhaustiva del alcance de estos beneficios y la aplicabilidad de los mismos. Es más, entre el año 2022 y 2023 se eliminaron algunos beneficios tributarios que ustedes, por darle un ejemplo, ustedes podrían haber conocido y haber aplicado en años anteriores, como el incremento neto de empleos. Ya ese beneficio tributario ya fue eliminado de nuestra legislación tributaria y ya no se la consideró como un beneficio como tal en el cierre del ejercicio fiscal 2022 y 2023. Obviamente se han incorporado otros beneficios tributarios relacionados con la contratación de personas
pero ya no es, tiene una cierta analogía con este beneficio que fue eliminado, pero de forma general ese beneficio se lo extinguió, se lo derogó. Entonces, eso es lo que siempre busca el Estado ecuatoriano, ¿no? Busca ser eficiente o trata de ser eficiente con este gasto tributario, y existen a veces beneficios tributarios o incentivos tributarios que son muy complicados, o se dan cuenta la administración tributaria de que no hay una fácil accesibilidad a los mismos. Entonces, por eso, después de un análisis, se procede a hacer la eliminación, porque se dan cuenta de que no ha tenido el efecto que ellos esperaban. Muy probablemente algunos de los beneficios o incentivos tributarios que revisemos el día de hoy podrían más adelante ser eliminados. Por eso, en materia tributaria siempre uno tiene que estar al día y conocedor de qué beneficios tenemos, ¿verdad? Y qué beneficios se han derogado por parte de nuestros legisladores, ¿ok? Ahora, ¿qué es un incentivo tributario? Un incentivo tributario son medidas legales que suponen la exoneración, que suponen la exoneración o una disminución del impuesto a pagar, y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas, como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorización de la producción nacional y determinados consumos, contener precios finales, promover la realización de determinadas actividades consideradas de interés público por el Estado, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que busca con estos incentivos tributarios? El Estado lo que busca es que en aquellas áreas, principalmente en temas sociales, ambientales, en donde el Estado ecuatoriano no puede hacer una inversión de forma directa, lo hagan los contribuyentes. Y con esta contribución que hacen los contribuyentes, valga la redundancia, incentivarlos de una forma para que paguen menos tributos. Entre ellos vamos a ver, por ejemplo, patrocinios, auspicios. Entonces, cuando el Estado ecuatoriano no puede invertir, por ejemplo, en un tema cultural, en un tema de arte, en un tema turístico, en un tema de becas, y un sinnúmero de beneficios que los vamos a ir revisando, busca que sea el sector privado, a través de estos incentivos, donde se reduce la base imponible de su impuesto a la renta, eh, hacer que ellos inviertan por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, al no contar el Estado con estos recursos, lo que busca es que el sector privado lo haga. Muchos de estos incentivos que vamos a ver todavía no existe por parte de la administración una definición de cuán efectivos han sido. Algunos de ellos, considero yo, producto de las últimas revisiones que he visto relacionado con el impacto de estos beneficios e incentivos tributarios, no han tenido la acogida necesaria. Entonces, siempre el Estado ecuatoriano está buscando, de una u otra manera, incentivar a que el sector privado aplique a estos beneficios y a estos incentivos. Principalmente a los incentivos porque, como les digo, va asociado a aquellas actividades que el Estado ecuatoriano no puede, porque por falta de recursos, realizar estas actividades. Okay, con esta primera definición vamos a ver algunos de estos beneficios y algunos de estos incentivos tributarios. Igual al final, la diapositiva va a ser proporcionada a la Cámara Ecuatoriana a la Cámara Ecuatoriana China, para que sea proporcionada a cada uno de ustedes. Ok, bueno, esto es un panorama general de reformas tributarias. Aquí básicamente se ha hecho una revisión en el tiempo, desde el año 2021, de algunas reformas. ¿Por qué estamos viendo solamente las del 2021, 22 y 23? Porque aquí se eliminaron y se incluyeron algunas normas relacionadas con beneficios e incentivos tributarios. Asimismo, se derogaron algunas. Esta lámina es simplemente ilustrativa. Ok, de manera muy rápida, les decía yo que también es importante tener claro de que, si bien no es un beneficio tributario ni un incentivo tributario, tienen que tener claros ciertos conceptos o principios básicos de lo que son las deducibilidades, la deducibilidad de gastos para la determinación del impuesto a la renta. Tenemos que tener muy claro que para que un gasto o un costo sea deducible, debe estar directamente vinculada con la realización de la actividad económica. Es decir, este costo-gasto debe ayudarme a qué? A obtener, mantener y mejorar las rentas grabadas con impuesto a la renta. Es decir, no puede cualquier gasto, por más allá de que financieramente ha sido una erogación, una salida de recursos por parte de la empresa, por parte del negocio, no quiere decir que este gasto cumpla con la característica deducible.
¿Cuáles son estos requisitos básicos, los principales? Es primero que debe de contar con un comprobante de venta válido. Existen excepciones en donde no se necesita de un comprobante de venta válido. Por darles un ejemplo, en los casos de la liquidación de gastos de viajes, tenemos que tener claro que nuestra norma tributaria permite en la liquidación de gastos de viajes un 10% de esos gastos que forman parte de esta liquidación de gastos de viajes no estén soportados con comprobantes de ventas válidos. Eso está amparado en nuestra normativa tributaria. Por eso existen excepciones, ¿no? Pero el comprobante de venta es un requisito sine qua non para que pueda ese gasto cumpla con uno de estos requisitos. Recordemos que actualmente casi la mayoría de los contribuyentes tienen facturación electrónica, excepto aquellos que están dentro del régimen RIMPE Negocio Popular, que todavía emiten notas de venta, ¿no? Pero en el macro, ya casi todos están con la emisión de comprobantes de venta válidos, de lo cual tienen que tomar en consideración las últimas resoluciones que ha emitido la Administración Tributaria en relación a el momento de la transmisión o emisión del comprobante de venta, porque si no se cumple con estos requisitos van a venir multas importantes. De esto, más adelante vamos a coordinar también con la Cámara, tener algún tipo de charla para que ustedes tengan mucho más claro ese punto en específico con respecto a los comprobantes de venta, la transmisión y las posibles sanciones y multas que pueden tener el no emitirlo de una manera adecuada y correcta. Otro requisito importante es la realización de la retención en la fuente de impuesto a la renta cuando aplique, ¿no? Existen casos en los que no aplica la realización de una retención, más no la realización de la emisión del comprobante de retención. Son dos cosas distintas. Una cosa es no retener y otra cosa es no emitir el comprobante de retención. Entonces, existen casos en los que no aplica realizar la retención, principalmente, por ejemplo, cuando se hace una importación. Cuando uno hace una importación, esto tiene un proceso aduanero en donde se hace una liquidación y pago de impuestos para poder nacionalizar estos productos a través de la SENAE y ahí no se hace una retención en la fuente de impuesto de la renta. Otros casos son también cuando se aplican convenios para evitar la doble tributación. Entonces, dependiendo de cada convenio, dependiendo de cada servicio que se esté importando como tal, nacionalizando, existen reglas en los convenios para evitar la doble tributación en los cuales no aplica la retención en la fuente respectiva. Otro punto importante es que debe corresponder al ejercicio fiscal. Hemos observado mucho en procesos determinativos y en consultas que nos hacen los clientes que existen a veces eh, que un proveedor de un servicio, por darles un ejemplo, no emitió y digamos que tienen un servicio mensualizado, en donde todos los meses tiene que emitir una factura para poder cobrar su servicio. Pero digamos que el mes de diciembre por alguna razón no lo facturó dentro del mes de diciembre y lo facturó en el mes de enero. ¿Qué es lo correcto? Y es lo que le aconsejo al auditorio, ¿verdad? Es que en ese caso apliquen lo que dicen las normas contables. Si yo ya tengo asociado al giro de mi negocio que ese servicio es un servicio que corresponde y que ha sido devengado, yo debo de, independientemente de que no cuente con el comprobante con la factura, en este caso, con el comprobante de venta, yo debo dejarlo provisionado. La normativa tributaria también me avala esto en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 10, en la cual dice que yo puedo dejar registrado como un gasto o costo deducible siempre y cuando estén amparados con contratos, ¿verdad? Entonces yo podría dejar provisionado en aplicación a la técnica contable este gasto independientemente que la factura llegue al año siguiente. Pero el gasto, el devengo, el registro del gasto como tal debe de corresponder al ejercicio fiscal. Recordemos que la factura, si bien es un comprobante de venta que me va a dar, o que es un requisito de deducibilidad, principalmente lo que se genera a través del comprobante de venta es el gravar con un impuesto, que es el IVA tarifa 12 o tarifa cero, dependiendo del caso. Pero ese IVA es el que se va a configurar dentro de este comprobante y el cual puede ser liquidado en el mes siguiente, es decir, en el mes de enero cuando llegue la factura. Pero el gasto como tal debe ser registrado y provisionado en el año que corresponde. Muy importante tomar en consideración esto porque en los procesos determinativos por parte de la administración tributaria muchas veces se consideran como glosas, que es el término que utiliza la administración tributaria, para aquellos gastos que no cumplen con los requisitos.
Otro requisito importante para la deducibilidad de gastos es que debe de ser bancarizado, o es decir, debe de pasar por el sistema financiero aquellos pagos que sean superiores a $1.000. Este es un requisito en vista de que lo que se busca a través de esta regulación es que se evite mucho ya el tema del uso del efectivo por muchos temas de lavado de dinero, muchos aspectos que son inherentes a otra materia, pero que también tienen mucha relevancia en materia tributaria. Estos valores han ido cambiando, ¿verdad? Han ido cambiando y ahora estamos en $1.000. Pero $1.000 el pago efectivo, es decir, incluido impuestos y hechas las retenciones. Es decir, si una factura es por $1.000, pero al momento de que lo grabo con el 15% del IVA y hago las retenciones respectivas, me da un valor menor a $1.000, ese pago puede ser sujeto a que no sea realizado a través del sistema financiero. Ahora, hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que esto está en una circular emitida por la Administración Tributaria, en donde se pueden ver diferentes aspectos, entre ellos, por darles un ejemplo, que si ustedes tienen, por ejemplo, un contrato de arriendo, por ejemplo, y este contrato de arriendo es de $500 mensuales, en el año son $6.000, 500 por 12 son 6.000. En este caso, si bien la factura es por $500, uno podría caer en la tentación de que se lo puede hacer sin que toque el sistema financiero, es decir, se puede hacer el pago en efectivo. Pero la norma tributaria a través de estas circulares es muy clara y dice que no, porque el hecho o el elemento jurídico que me avala esa transacción es el contrato. Y el contrato es por $6.000 dividido en 12 cuotas de $500 cada uno. Entonces ya supera los $1.000 y por ende, por más allá de que la transacción sea menor a $1.000 por cada caso entendido, es decir, por cada factura, se debe de realizar el pago de esta transacción a través del sistema financiero, entre otras particularidades que tienen esta circular y que les invito a que ustedes lo puedan revisar en vista de que no estamos esta charla no se basa principalmente en lo que tiene que ver con deducibilidades, ¿no? Sino que siempre inicio con esta parte de aquí porque considero que es relevante e importante para que ustedes dentro del ejercicio económico no cometan estos errores que posteriormente les va a generar o les va a conllevar a que tengan que considerar estos gastos como no deducibles. Por eso para mí siempre ha sido importante realizar este tipo de charlas dentro del ejercicio económico y no con posterioridad, con la finalidad de que se puedan hacer los ajustes, las consideraciones, las mejoras y las correcciones internamente. Otro punto importante para que sea considerado un gasto como deducible es la vinculación con la actividad económica. Recordemos que ese es uno de los conceptos básicos principales de lo que es un gasto deducible. Si este gasto, este costo no está asociado a la actividad económica, por más de que sea un gasto que financieramente hubo la erogación o la salida del dinero, para fines tributarios es no deducible. Importantísimo que tiene que tener este gasto una vinculación directa con la actividad económica. Y uno de los últimos temas es que se deben de observar límites de deducibilidad. Tenemos límites de deducibilidad en algunos aspectos, ¿verdad? Tenemos límites de deducibilidad en personas naturales, tenemos el tema de los gastos personales. Y en personas jurídicas tenemos gastos de gestión, gastos de viaje, provisión para cuentas incobrables, amortizaciones, bueno, depreciaciones. Tenemos en algunos muchos límites, ¿verdad? Que tenemos que tomar en consideración, están tipificados y estipulados en nuestra normativa tributaria, en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 28 de su reglamento. Y una de las últimas consideraciones, esto es la secuencialidad formal material. En el año 2016, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución de una jurisprudencia por un fallo de triple reiteración, en donde se tomaba en consideración algunas sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Tributario, que es el que maneja, el que revisa todos los procesos
tributarios como tal que entran en vía judicial. Y en cada una de estas sentencias se llegaba a la misma conclusión y por eso se llevó a este fallo de triple reiteración que termina siendo jurisprudencia para aplicabilidad por parte de los contribuyentes, por parte de la administración tributaria y por parte de los jueces cuando se llegue a una fase judicial. Y es que se debe demostrar que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio. A esto se le denomina la sustancia económica, ¿no? Que debe de tener sustancia económica. No puede ser una transacción que económicamente no haya sido real. Por ejemplo, registrar un gasto que no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, un servicio profesional, por decirles, una fiscalización, y efectivamente la fiscalización no se dio. Simplemente se ingresó un gasto para bajar la base imponible y por ende pagar menos impuesto a la renta. Si estas transacciones, sean estos por transacciones de bienes o servicios, no cuentan con una sustancia económica, este gasto puede ser considerado también no deducible para fines tributarios. Esta es la primera parte que quería enfocarles muy rápida para que ustedes tengan estos conceptos muy, muy importantes con respecto a lo que es la deducibilidad de gastos. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia de cuáles son estas deducciones adicionales, que son beneficios tributarios e incentivos tributarios que tiene la administración tributaria. Estos son los que están vigentes para la liquidación y cierre de este año 2024. De todos los que vamos a ver, vamos a revisar algunos, los principales, por un tema de tiempo, pero lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de que existen. Si quieren aplicar alguno de ellos, pues bueno, podemos revisarlo más a profundidad, pueden contactarse con la cámara, pueden contactarse conmigo y al final podemos tener una conversación sobre cómo puede darse esta aplicación de estos beneficios o incentivos tributarios. Entonces, uno de estos deducciones adicionales tenemos el 100% adicional. ¿Qué quiere decir estas deducciones adicionales? Es que en mi contabilidad yo voy a tener registrado el gasto. En mi contabilidad voy a tener registrado el gasto dentro de mi estado de pérdidas y ganancias, lo cual me va a generar una utilidad. Recordemos que eh, entre la utilidad contable y la utilidad tributaria existe algo que se denomina conciliación tributaria. La conciliación tributaria no es nada más que esta conexión que tiene la contabilidad con la normativa tributaria a través de este vehículo que es la conciliación tributaria. Y la conciliación tributaria no es nada más que una forma en donde aplico lo que dice la normativa tributaria. Entonces, dentro de esta conciliación tributaria iniciamos desde ingresos exentos, gastos no deducibles locales del exterior y deducciones adicionales. Dentro de estas deducciones adicionales vamos a incorporar todas estas, que cuando ustedes tengan la oportunidad de realizar un formulario de impuesto a la renta, cuando se aplican estas deducciones adicionales, se expande un listado, que básicamente son todas estas deducciones y unas anteriores que todavía, dependiendo, porque puede ser que esté declarando un año atrasado, ¿verdad? Y en ese año sí haya aplicado todavía alguna deducción que no vamos a ver en este momento, se detallan cada una de ellas y ahí se debe de poner el valor que me estoy tomando como adicional. Entonces, para seguir en el mismo orden, tengo mi gasto, por ejemplo, de depreciación y amortización de maquinaria, equipos y tecnología de construcción sustentable. Si cumple esta característica de que ese activo, ese bien, que está dentro de mis propiedades, planta y equipos, que me ayuda a obtener, mantener y mejorar mi renta grabada, que forma parte de mi proceso productivo, está vinculado directamente a mi actividad productiva y que cumple con esta característica de que sea una maquinaria, equipo y tecnología de construcción sustentable, ¿verdad? Que para ello la administración tributaria tiene emitidas para la mayoría de estas deducciones, resoluciones específicas para poder entender cómo aplicar estas deducciones. Yo me puedo tomar ese 100% adicional. Es decir, si esa maquinaria, digamos, costaba $100,000 y yo la tengo depreciado a 10 años, mi depreciación anual lineal, tomándolo en consideración que sea lineal, es de $10,000 anuales, ¿ok? Entonces, digamos que compramos ese activo el 1 de enero, para ejemplos didácticos, ¿verdad? Al cierre del año yo tengo una deducción adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple con esta característica. Entonces, esos $10,000 que yo lo tengo como un gasto deducible, perdón, lo tengo como un gasto dentro de mi estado financiero,
y cumple con esta característica, yo en mi conciliación tributaria dentro del casillero de deducciones adicionales me voy a tomar una deducción adicional, es decir, $10,000 nuevamente, porque de eso se trata estos beneficios tributarios. Entonces, en mi conciliación tributaria voy a poner estos $10,000 que me van a ayudar a qué? A bajar mi base imponible para el pago de impuesto a la renta. Ahora, esta deducción adicional tiene una condición o un limitante, que es hasta un máximo del 5% de los ingresos grabados del ejercicio fiscal. Es decir, esta deducción adicional no puede ser mayor al 5% de mis ingresos grabados. Entonces, esas consideraciones hay que tomarlo en cuenta y hay que realizar las resoluciones específicas en donde se amplía mucho más la aplicabilidad de cada una de estas deducciones. Entonces, lo que quiero con este primer ejemplo de esta deducción adicional es ponernos o centrarnos en una declaración de impuesto a la renta, tomar en consideración que es un costo o gasto que está dentro de mi estado de resultados, que me disminuye mi utilidad contable, pero que después tenemos una conciliación tributaria en donde yo puedo tomarme esta deducción adicional, que en el caso que habíamos revisado, era de $10,000. Entonces, esos mismos $10,000 me lo voy a tomar como un gasto, como una deducción adicional dentro de mi conciliación tributaria. Y este mismo símil, ¿verdad? O esta misma aplicación de este primer caso, lo vamos a aplicar para cada uno de los otros casos que vamos a ir revisando. Otra deducción adicional, 100% sobre los gastos relacionados con donaciones, inversiones y o patrocinios que se destinen a favor de programas, fondos y proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimiento, restauración y reparación ambiental debidamente calificados. Y también tiene una condición o un limitante que no superará el 10% de los ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior. Ahora, cada una de estos incentivos, porque estos ya son incentivos en donde el Estado ecuatoriano va a incentivar a que el contribuyente, ¿verdad?, que destine recursos para alguno de estas actividades, ¿no? Patrocinios de proyectos de prevención, protección, conservación, cada uno de los que están aquí detallados, lo van a incentivar con un 100% adicional de ese valor que invirtió. Entonces, para esto tiene que estar calificado por el Ministerio del Ramo, ¿ok? Para ello debe de haber un acuerdo ministerial en el cual que existe, mejor dicho, el acuerdo ministerial en donde se deja claro a través de un reglamento, de un instructivo, el paso a paso de cómo poder acceder a este beneficio tributario. Ojo, estos incentivos tributarios, algunos de ellos no son de aplicación directa. Antes existían y existen todavía algunos incentivos y beneficios tributarios de aplicación directa, pero hay otros que no los puedo aplicar de forma directa. Es decir, tiene que estar avalado por un ministerio a través de un acuerdo respectivo, ¿no? En este acuerdo se hace un instructivo, un reglamento en el donde se deja el paso a paso y debe haber un acuerdo ministerial en el cual me avale, ¿verdad?, que esa institución está acogida a este beneficio tributario y yo puedo hacer este tipo de donación. No lo puedo hacer así porque así. O sea, no, lo que le quiero dejar claro es que yo no puedo considerar que cualquier inversión que yo haga o cualquier destino de recursos que yo haga, por ejemplo, al proyecto por darles un ejemplo, un Guasmo sin drogas, por darles un ejemplo, ¿no? Y yo voy, existe una persona que tiene una unidad en la cual está apoyando a la gente que está inmersa en la drogadicción, a hacer un plan de capacitación, estudio, ayuda, apoyo y todo. Yo quiero incentivar, quiero apoyar a esa unidad. Si esa unidad, ¿verdad?, no está calificada, por más que yo haga esa inversión, ya va a quedar a título personal. Eso no va a estar avalado o no va a estar amparado por la normativa tributaria para que sea deducible. Cada uno de estos incentivos tributarios tiene que estar avalado, amparado en un acuerdo ministerial y cada una de estas unidades donde se van a destinar estos recursos tiene que estar incluida dentro de este programa como tal por parte de ese ministerio. Caso contrario, esa inversión que ustedes van a hacer no va a poderme dar el beneficio tributario respectivo, porque estos beneficios, perdón, estos incentivos tributarios sí están controlados, ¿ok? Sí hay una coordinación directa entre administración tributaria, el contribuyente y el Ministerio del Ramo, ¿no? A la fecha,
hay que ver cómo se está controlando a la interna, ya eso es un control entre el ministerio y el Servicio de Rentas Internas, de cómo están controlando la aplicabilidad de estos beneficios como tal. Otros beneficios tenemos, por ejemplo, como les manifestaba, acá hay otro beneficio relacionado a auspicios, por ejemplo, 150% por los gastos por auspicios y patrocinios realizados a entidades educativas de nivel básico y bachillerato, Ministerio de Educación. Miren, yo en esta sí tengo un poco más, tengo algo más de experiencia porque he estado en la aplicación de este beneficio tributario y es el CENESID que emitió un reglamento en el cual me da los pasos que se debe de seguir para que las instituciones de educación superior que quieren crear dentro de sus instituciones, dentro de sus universidades, un paquete de becas alineados a este acuerdo ministerial, el CENESID les emite un acuerdo específico, ¿verdad? Un acuerdo específico a cada una de estas instituciones con un monto específico de cuánto pueden ellos recibir como auspicios para ese tipo de beca que quieren realizar. Por darles un ejemplo, el Instituto XYZ, ¿ok? Va al CNC, firma un acuerdo y le dice, usted va a tener, yo le hago un proyecto, este sería el proyecto que yo tengo para incentivar, para dar becas a personas de bajos recursos del Monte Sinai, por darles un ejemplo. Entonces, el CENESID tiene que revisar el proyecto y emite un acuerdo ministerial en el cual avala ese proyecto con un monto específico, $50,000. Entonces, de allí viene este instituto y busca, por decirle, gente filantrópica, altruista que quiera aportar en este auspicio. Entonces, si viene, por ejemplo, mi compañía, Tax Financial Leaders, y hace un aporte de $10,000 y yo tengo como un aval que está esto mediante un acuerdo ministerial entre el CENESID y este instituto, y yo aporto esos $10,000 sí me lo puedo considerar en mi conciliación tributaria. Como es un 150%, puedo considerarme $15,000 como una deducibilidad adicional, pero tiene que cumplirse con todo este protocolo. Si no se cumple con este protocolo, no se va a poder, no se va a poder hacer uso de una manera legal a este beneficio tributario, porque tiene que cumplir con estas formalidades. Lo mismo pasa con el otro incentivo, que es el 150% por los gastos por patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro dedicadas a erradicar la desnutrición infantil y atención de madres gestantes oportunamente calificadas. Y esto es por parte del Ministerio de Inclusión Social Económica, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El mismo esquema, ¿no? Alguna institución sin fines de lucro tiene un proyecto de desnutrición infantil, va al Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de este instructivo que haya emitido dicho organismo, eleva el proyecto a análisis por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y ellos emiten un acuerdo entre el ministerio y esta entidad sin fines de lucro, en donde asimismo les dan un monto, $100,000. Entonces, ellos buscan donantes, ¿verdad? O auspiciantes, mejor dicho, es el término correcto, que auspicien estas actividades y cada uno de ellos aporta $10,000, $20,000, $30,000. Entonces, esas instituciones o personas contribuyentes que hacen estas aportaciones van a tener un 150% adicional dentro de su conciliación tributaria. Son incentivos tributarios interesantes, bonitos, porque tienen un fin social, pero de lo que yo he visto no hay todavía esta gran difusión. Creo que aquí falta mucho la difusión por parte tanto del ente de control, la administración tributaria, como por los ministerios mismos, para que se aboque a los contribuyentes a formar parte de estas iniciativas, que adicionalmente de ser una iniciativa que tiene un fin social, que va a ayudar a la comunidad, también tiene un beneficio tributario. Entonces, se debe de tomar estos temas en consideración. Creo que son muy relevantes, muy oportunos y que creo que si hay una buena comunicación, pudieran acogerse a estos beneficios tributarios las personas, los contribuyentes que aporten y también, obviamente, el fin social, que es el más importante, ¿no? Hay otro 150% asimismo por gastos por aportes privados para el fomento de las artes, cine y la innovación y cultura. Lo mismo, asimismo, tiene que pasar por todo este mecanismo y esto es con el Ministerio de Cultura.
Ok, ¿qué otro beneficio tenemos? Tenemos 150% adicional por gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos, culturales, de producción y patrocinio de obras cinematográficas. Como se dan cuenta, hay muchos incentivos tributarios a temas sociales, de cultura, a temas sociales de educación, porque el Estado ecuatoriano, como les decía, no tiene los recursos para poderlo hacer y busca que los contribuyentes lo hagan y de esa manera darles un incentivo. Tenemos el 140% por las remuneraciones y beneficios sociales sobre las que se aporte al IES por la creación de nuevas plazas de trabajo destinados a la constitución, a la contratación de mujeres a partir del 2024. Esta es la reconocida ley Violeta, ¿no? Que nos da ciertos parámetros en los cuales yo me puedo acoger a este 140%. Este es uno de los temas que sí lo vamos a abordar un poco más adelante. Tenemos el 100% de la depreciación y amortización de maquinarias y equipos de tecnologías de producción más limpia. Tenemos el 100% de la depreciación de activos fijos nuevos y productivos, 100% de gastos por seguros médicos contratados a favor de trabajadores, 150% por pagos a personal con discapacidad. Estos son los principales incentivos y deducciones, incentivos y beneficios tributarios que tiene nuestra normativa tributaria con corte a las reformas que hubieron en el 2000, en el 2023, ¿no? Hay otras que vamos a abordar más adelante que tienen alguna injerencia en el año 2000, perdón, en el año que se dieron en el año 2024 y que su aplicación va a ser para el 2025. Ok, vamos a abordar algunos, por tema tiempo, vamos a abordar algunos de estas deducciones y de incentivos tributarios. Bueno, la de incentivos tributarios, la aplicación es, como les digo, todo es a través de los ministerios del ramo, los acuerdos respectivos y que cuenten con estas calificaciones. Esa es la única manera, la única forma de que se puede acceder a estos beneficios tributarios por auspicios y patrocinios. Caso contrario, no se puede acceder a esto por más de que yo quiera apoyar a alguna institución, no va a ser un incentivo tributario, no me puedo tomar una deducción adicional. Vamos a enfocarnos ahora en aquellos beneficios tributarios, ¿verdad? Que no son un incentivo como tal, pero sí me generan una reducción en mi base imponible para un menor pago de impuesto a la renta. Entre ellos tenemos la contratación a personas discapacitadas o con capacidades especiales. Las contribuyentes tendrán un 150% adicional como deducción por aquellas remuneraciones aportadas al IES, uno de los primeros requisitos, y que se paguen también los beneficios sociales a favor de los empleados con capacidades especiales, sustitutos o trabajadores con dependientes que tengan algún tipo de discapacidad. Importante, para poder tener este beneficio tributario del 150%, es que el porcentaje de discapacidad para fines tributarios debe de ser igual o superior al 30%. Si el porcentaje de discapacidad, más allá de que tenga la discapacidad y que esté actualmente en la cédula de identidad, porque actualmente las discapacidades están ya incluidas en la cédula de ciudadanía o cédula de identidad, debe de estar este porcentaje dentro de la cédula y si es menor al 30%, voy a cumplir con el porcentaje de inclusión social, que debe de ser del 4%. Recordemos que la ley de inclusión social obliga a los contribuyentes, a las empresas, a contratar, a contratar, a que tener dentro de su nómina por lo menos un 4% de personal con discapacidad. Si no se cumple con esto, van a tener una sanción, una multa por parte del Ministerio de Trabajo respectivo. Ahora, para fines tributarios, es importante que, o el requisito principal es que tiene que tener un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%. Si es menor, no me va a dar el beneficio tributario. Ese es el primer requisito. Y el segundo, para poderme tomar el beneficio, es que debo de superar este 4%. Antes, la normativa tributaria no tenía esta especificación, creo que hasta el año 2020, 2021, no recuerdo bien en este momento, se podía tomar este beneficio independientemente si cumplía o no cumplía el 4%. Ahora solamente me lo voy a poder tomar si supero el 4%. Es decir, yo voy a tener una deducción adicional del 150% por el empleado, por el adicional que tenga ese 4%. Hagamos un ejemplo.
tengo 100 personas. El 4% de 100 personas es 4, ¿verdad? Debo de tener entonces 4 personas con capacidades especiales o discapacitadas dentro de mi nómina. Pero por esas primeras 4 yo no voy a tener un incentivo tributario. Y obviamente que haya cumplido con el requisito del porcentaje de discapacidad. Yo voy a tener un beneficio tributario a partir de la quinta persona que contrate, porque el beneficio que da la normativa es para dar mayor contratación, no solamente para que cumpla con la ley de inclusión social. Esto es muy importante. Y recordar también que este beneficio se lo va calculando de manera mensual. Para esto, la Administración Tributaria también ha emitido una resolución respectiva con respecto a la forma de calcular y cada una de las consideraciones que se deben de tomar. Aquí lo vamos a ver de manera general, pero los puntos más importantes para poderme hacer uso de este beneficio tributario. Entonces, importante, mayor o igual al 30%, pues voy a tener este beneficio cuando supere este 4% que me indica la ley de inclusión social. Basado en estos aspectos principales, yo me voy a poder tomar el beneficio o deducción adicional del 150%. Ok, vamos al seguro médico. Este es otro beneficio tributario u otra deducción adicional. Asimismo, los seguros médicos tienen un 100%, ¿verdad? De deducción o de beneficio, ¿verdad? Por aquellos gastos por seguros médicos privados o medicina prepagada contratada con entidades ecuatorianas a favor del 100% del personal. Entonces, uno de los requisitos es que tiene que ser el 100% del personal, no el 20%, no el 30%, no el 50%. Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo el beneficio? ¿Qué pasa si yo solamente le asumo el 50% de este gasto de seguro médico? Es decir, el 50% lo asume la compañía y el 50% es descontado vía rol al empleado, pero igual es a todo el personal. Yo me puedo tomar el beneficio tributario por ese 50%, porque la norma lo que exige, lo que pone como requisito es que haya la contratación del seguro médico para todo el personal. Y ustedes van a indicar, o bueno, se pueden hacer el cuestionamiento por qué existe un beneficio tributario, ¿verdad?, relacionado a la contratación de seguros médicos. Es muy sencillo. Lo que quieren es que no colapse el sistema de salud público, ¿ok? Entonces, si las personas que trabajan cuentan con un seguro privado, más que seguro van a utilizar el seguro privado antes que el servicio de salud pública. Entonces, por este incentivo, por este beneficio o por esta generación de un seguro que su empleador haga hacia sus empleados en su totalidad, el Estado ecuatoriano da un beneficio adicional, ¿verdad?, de un 100%. Es decir, si yo gasté $10,000 en la prima de seguros de todos mis empleados durante un año, yo esos mismos $10,000 me lo voy a considerar como una deducción adicional. Pronunciamientos del SRI: considerar los empleados en periodo de prueba dentro del beneficio. Esto lo permite la Administración Tributaria. Si no se encuentran afiliados en el plan de seguro médico, la compañía no puede acceder al beneficio. Tiene que tomarse estas consideraciones, y el beneficio solo aplicará sobre el rubro que corresponda a empleado, es decir, no procede el incentivo sobre dependientes, cónyuge e hijos. Importante, porque si la prima de seguro, ¿verdad?, incluye el pago de esta prima no solo al empleado, sino también a su cónyuge e hijos, se tiene que hacer esta separación. Entonces hay que tener un control sobre esto. ¿Y por qué es importante que tanto estos incentivos o estos beneficios tributarios que nosotros estamos revisando sean aplicados de manera correcta? Es porque si ustedes entran en un proceso determinativo por parte de la Administración Tributaria, todos estos valores, incluidos como deducciones adicionales, van a ser revisados y van a ser revisados minuciosamente. Así también cuando se entra en procesos de devolución de impuestos. Es decir, me quedó un crédito tributario de las retenciones en las fuentes de impuesto a la renta que me han realizado como contribuyente y quiero solicitar a la Administración Tributaria estas devoluciones. Y si yo me he considerado dentro de la liquidación de ese impuesto a la renta deducciones adicionales por beneficios tributarios o incentivos tributarios, la Administración Tributaria me va a pedir detalladamente cada uno de estos rubros, y nosotros debemos de contar con toda la información, porque es la única forma de que no me vaya a cuestionar ese registro y mi proceso de devolución, en el caso de una devolución, vaya a ser 100% reintegrado, ¿no? Y no de manera parcial. Pero para ello nosotros tenemos que contar con toda la información pertinente.
Asimismo, en los procesos determinativos, si no contamos con la información pertinente, nos pueden considerar esta deducción adicional tomada de una manera indebida y por ende me van a reliquidar el impuesto a la renta a pagar, obviamente más los recargos y los intereses respectivos que genera un proceso de determinación. ¿Ok? Bueno, tenemos la deducibilidad por contratación a mujeres, que esta es la ley Violeta. ¿Verdad? Existe una resolución específica por parte de la Administración Tributaria relacionada con esta contratación. Está aquí dentro de la diapositiva, la cual va a ser entregada a cada uno de ustedes. Pero lo principal es que tenemos que ver el tiempo de permanencia. Si son por más de 6 meses consecutivos, la deducción adicional va a ser del 100%, 7 meses 120%, 8 meses 130% y 10 meses 140%. Ahora, si el porcentaje de nuevas plazas alcanzan el porcentaje de la nómina total, por ejemplo, si es del 10 al 25%, el tiempo de aplicación del beneficio es de 12 meses. Pero si el número de personas contratadas, mujeres, de mi nómina está entre el 25 y el 50%, este beneficio me lo puedo tomar por 2 años, es decir, 24 meses. Y si supera el 50% la contratación de mujeres, yo voy a tener un tiempo de aplicación del beneficio por 36 meses. Es decir, ya voy a poder aplicar, obviamente, el 140% porque ya pasaron más de los 10 meses consecutivos y voy a poder, y si supera el 50% de mi nómina la contratación de mujeres, voy a tener este beneficio que me lo voy a poder tomar todos los años en mi declaración de impuesto a la renta para liquidar dicho impuesto a la renta como una deducción especial, producto de beneficio tributario estas deducciones adicionales, ¿no? Del 140% por 3 años seguidos, ¿no? Bueno, esto, eh, bueno, en diciembre del 2023 se emitió la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Entonces, desde el 20 de diciembre del 2023 entró en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y esta ley se preocupa por la dinamización de la producción nacional. Así rescata la producción turística mediante la exoneración del impuesto a la renta a los proyectos turísticos de mínimo $100,000 por un periodo de 100 años. Este es otro incentivo tributario, ¿no? Un incentivo tributario a todo lo que es el sector turístico, ¿no? En donde me va a dar una exoneración del impuesto a la renta por aquellos proyectos turísticos de mínimo $100,000 y por un periodo de 7 años. También otorga la remisión del 100% de intereses, multas o recargos derivados de obligaciones pendientes de pago relacionados con créditos educativos. Esto es algo que ya fue, tuvo un periodo de vigencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la remisión de intereses, multas y recargos. Deducción adicional del gasto de sueldos. Tenemos que tomar en consideración que con el gobierno dentro del gobierno de Daniel Noboa se incorporó esta deducción adicional del gasto de sueldos y salarios por generación de nuevas plazas de empleo. Entonces, si se hace la contratación de jóvenes, la deducción adicional del 50% del gasto de sueldos y salarios por la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años. La deducción será del 75% si los jóvenes contratados son graduados de universidades o institutos superiores públicos y de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias. Entonces, yo tengo una deducción adicional del 50% o del 75% si existen estas consideraciones, ¿no? Tienen que ser jóvenes de 18 a 29 años, ¿verdad? Y si estos jóvenes, ¿verdad?, se han graduado, ¿verdad?, su título de tercer nivel es en una institución pública, tienen un 75% de deducción adicional. La deducción será del 50% si se trata de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada, es decir, no debe de tener una sentencia. Si yo doy empleo a una persona que ha sido privada de libertad sin sentencia ejecutoriada, también voy a tener una deducción del 50%. A los parientes, la deducción del 75% del gasto de sueldos y salarios por la contratación de personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad o de sus cónyuges o parientes de hecho. Entonces, si yo le doy empleo también, no de forma directa a la persona que ha sido privada de libertad sin sentencia ejecutoriada, pero le voy a dar empleo a su cónyuge o a pariente, pero a estas sí ya ascensiones a personas privadas de libertad. Es decir, yo, el esposo de una X persona, ¿verdad? De una mujer, se encuentra con una pena privativa de libertad, con sentencia, ¿ok? Él está preso,
y la esposa está buscando un empleo. Si usted le da un empleo a esta señora, ¿verdad? Por ser un pariente de una persona que está privada de la libertad, usted va a tener un beneficio adicional del 75% por el gasto de sueldos o salarios pagados a estas personas. Y la deducción será del 75% adicional de gasto de sueldos y salarios de personas contratadas en el sector de la construcción y agricultura. Es muy importante esto para el sector agrícola y para el sector de la construcción, tomar en consideración esta deducción adicional. Para esto existen asimismo las resoluciones respectivas en donde se puede revisar la aplicabilidad y las consideraciones, ¿verdad?, pertinentes para que esto sea aplicado de una manera adecuada. Lo que estamos viendo en este webinar son los conceptos preliminares para que ustedes tengan este conocimiento de que existe este beneficio, de que existe este incentivo y lo puedan aplicar de una manera de una mejor manera dentro de su declaración de impuesto a la renta y para lo cual obviamente nosotros podemos ayudarles, asesorarles a través de la Cámara Ecuatoriano-China, ¿no? Ok, bueno, tenemos asimismo exoneración del impuesto a la renta por 5 años para operadoras de zonas francas. Por honor al tiempo, voy a avanzar un poco más rápido. Aquí hay un concepto de qué son zonas francas, ¿verdad? Y cómo se aplica esta exoneración del impuesto a la renta. ¿Ok? También tenemos que es conceptos básicos que tenemos que tener en consideración, de que es una inversión productiva, de que es una inversión nueva. Estos conceptos son básicos para la aplicación específicamente de los contratos de inversión. Tenemos que tomar en consideración que ahora por la firma de contratos de inversión con el Estado, ¿verdad? Se tiene un 5% de reducción de la tarifa del impuesto a la renta y en el caso de que no se firme un contrato de inversión con el Estado, también se tiene esta reducción del impuesto a la renta, pero está sujeto a ciertas condiciones. También existe incentivos tributarios por las inversiones en energías renovables, ¿verdad? Las nuevas inversiones productivas conforme a las definiciones establecidas en el artículo 13 del COPSI, que realicen proyecciones enfocadas directamente a la transición de generación de energías renovables no convencionales, también van a tener un beneficio tributario, ¿no? Y esto obviamente existe también una resolución respectiva por parte del ente de control de cómo se puede aplicar, ¿verdad? Por parte de los contribuyentes que quieran hacer este tipo de inversión en tecnología relacionada con energías renovables para que ustedes puedan tener una reducción en el impuesto a la renta, ¿no? Y como les decía, los proyectos turísticos también tienen un incentivo tributario, ¿no? Que estos proyectos deberán ser de al menos $100,000 y al menos el 10% de los mismos deberán destinarse al turismo rural, que sean en todas las provincias del país. Algo que es importante, ningún tipo de inversión, ¿verdad? Nueva y productiva en los sectores que habíamos hablado, sea de energías renovables, sea de turismo, ¿verdad? Nunca el beneficio tributario asociado a esta inversión podrá ser superior a ese valor de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invertí $100,000 y yo tengo una exoneración por 7 años o una exoneración por 10 años, yo debo de tener un control de cuánto me fui reduciendo anualmente en el pago de este impuesto a la renta. Porque si yo ya llego al tope, es decir, si yo invertí 100,000 y al año 5, por darles un ejemplo, ya llegué al tope de los $100,000, el excedente, ya de ahí en adelante, yo ya no me puedo tomar el beneficio tributario, más allá de que la norma me dice que es por 10 años o por 7 años. Ya no me lo voy a poder tomar. ¿Por qué? Porque nunca el beneficio tributario va a ser superior al valor de la inversión. Esto es un requisito muy importante al momento de tomarse estos incentivos tributarios por inversiones nuevas y productivas. En el año 2024 salió la Ley Orgánica de Competitividad Energética, el 11 de enero del 2024, y dentro de estas normativas se incluyeron algunas deducciones, pero estas aplican para el año 2025. Recordemos que todo cambio normativo que tenga que ver con un impuesto que es anual, rige para el siguiente año. Es decir, que todo cambio que se dé o toda reforma o toda inclusión de beneficio, incentivo o derogatoria de algún beneficio o incentivo va a aplicar, si se da en este periodo 2024, va a aplicar para el 2025, lo que ocurrió con esta norma, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otros principales puntos con respecto a la retención del impuesto a la renta por parte de prestadores de servicios turísticos. Todo esto está en estas normas, ¿verdad? Que fueron emitidas
en este año 2024. Una es la Ley Orgánica de Competitividad Energética del 11 de enero del 2024 y otra es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Actividades Turísticas. Como estas normas no van a tener una aplicación, algunas de ellas que tienen que ver con impuesto a la renta, una aplicación directa en este año 2024, sino en el 2025, lo vamos a abordar en otro webinar, ¿no? Bueno, estos han sido los principales puntos en honor al tiempo. No podemos extendernos un poco más, pero espero que los temas principales que hemos abordado hayan sido de interés por cada uno de ustedes. Les agradezco mucho.